Bienvenidos. A continuación presentamos a la odontóloga forense, Judith Prado, que presentará el tema, criminalística odontológica. Hola, ¿cómo están a todos? Encantada de estar acá. Gracias por la invitación a la directora de la Escuela de Criminología y Criminalística de Guatemala, la Universidad Mariano Galvez. Gracias mil, Miriam, una gran amiga. Y bueno, vamos a pasar ahora a aprender un poquito de la odontología forense. Yo soy de Argentina, de una provincia que se llama Tucumán, y espero que la pasemos bien. Hola a todos, soy Judith Prado Pagnés, soy odontóloga legista de Argentina y vamos a hablar hoy sobre criminalística odontológica, las últimas tecnologías. Primero agradecer la invitación al 14º Congreso Internacional, que le pusieron de título, me encantó, Paradigmas de las Ciencias Forenses. Gracias a la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y principalmente a la directora de la Escuela de Ciencias Criminológicas y Criminalística, la doctora Miriam Ovalle Gutiérrez. Este agradecimiento en nombre de Solfasoa, la Sociedad Argentina de Odontología Legal, Forense, Antropología y Salud Ocupacional, que represento con la presidencia. Yo soy de Tucumán, Argentina. Tucumán es una provincia pequeña, la más pequeña, y que le dicen Jardín de la República. Vamos a empezar con nuestro tema, pero vamos a saber un poquito de historia, de lo que es lo que llamamos criminalística odontológica. Y dentro de esa criminalística está lo que aprendemos para identificar, la identificación con métodos odontológicos, que ya lo vamos a ver adelante. En la historia, en el siglo XX, más o menos, el siglo XV después de Cristo, era una etapa más bien intuitiva, no me salió la palabra, en donde la época del emperador Claudio, su esposa, Agripina, que vemos ahí en la imagen, por celos manda a matar a una señorita que se llamaba Lalia. ¿Y cómo la identifica? Eso es lo que queda en la historia, ¿no? Cuando traen la cabeza de esta señorita, ella la ve y enfoca su dentadura y dice, es ella, soy feliz. Tremenda la amiga esta Agripina. Y es lo que tenemos como identificación por piezas dentarias en la historia. Eso aparece así como una forma de identificación. Con el tiempo tenemos al doctor, era médico, el doctor Oscar Omoedo, que era un médico cubano que vivía en París. Y es quien escribió lo primero que se conoce de métodos odontológicos de identificación, un libro que se llamó, y sigue existiendo y válido muchas de las cosas que están escritas, El arte del dentista en la medicina legal. ¿Por qué decían la medicina? Porque antes no existía la carrera de odontología, como la conocemos ahora, y eran los médicos que les gustaba esta parte, esta incumbencia, otra palabrita que vamos a aprender, y se dedicaba a estudiar lo que se podía hacer a través de métodos odontológicos. Y con el tiempo en Chile aparece ya la odontología, un odontólogo que también en un incendio en una cancillería identifica que un cráneo que se había encontrado y que se creía que era de un diplomático alemán
no pertenecía en realidad a esa persona, sino al portero de ese local, de esa cancillería. Eso es uno de los datos en Chile que se conocen en el mundo como identificación también por métodos odontológicos, donde ya un odontólogo lo hacía. Y con el tiempo, porque muchos actores, como diría yo, de la odontología mundial, la odontología forense mundial, son de Argentina, como por ejemplo el doctor Juan Ubaldo Carrea, que lo vemos aquí, que fue uno de los iniciadores de la odontología forense aquí en este país, pero que tuvo una importancia en el mundo. La odontología legal y forense. Vamos a entrar a ver. Yo siempre digo que tenemos dos bracitos, la parte legal y el bracito forense. ¿De qué se trata el bracito legal? Ahí vamos a aprender sobre todo lo que son la reglamentación de nuestra profesión a niveles nacionales e internacionales, municipales e institucionales. Entonces tenemos que saber las leyes nacionales, los códigos civiles, procesales, penales, la deontología, como decía también lo institucional, las leyes, estatutos, códigos de ética, reglamentos de publicidad, por ejemplo. Y también dentro de lo legal tenemos la documentología, donde hablamos de historia clínica, de prescripciones, de certificados, y donde está también lo que es el informe que nosotros hacemos como perito judicial. Ahora todo esto está digitalizado, antes lo hacíamos todo en papelito. Y vamos a hablar del otro bracito que es el forense, donde a su vez ahí hablamos de identificación, otro bracito, y del otro bracito forense que antes se llamaba traumatología forense y ahora hablamos de daño corporal. Entonces, cuando trabajamos en ese bracito de la traumatología, de las lesiones, hablamos de valorar, evaluar y valorar el daño corporal, en este caso de mi incumbencia odontológico. Y hablando del bracito de identificación, ahí es donde entramos a lo que decimos criminalística odontológica. ¿Qué constituyen esa criminalística odontológica? Todos los métodos odontológicos de identificación, que ya lo vamos a ir viendo. Pero aquí miren la importancia de los métodos odontológicos, ya que a nivel internacional, tanto para Interpol o para el FBI, hay protocolos. Lo primero que se utiliza para identificación de acuerdo a esos protocolos internacionales son las huellas digitales, la papiloscopía. Pero cuando no hay elementos para hacer las huellas digitales, el segundo método en opción es los odontológicos, que ya lo vamos a ver. Y el tercero, de última, la genética, el ADN. ¿Cuál es la diferencia? Los dos primeros son más económicos, más rápidos sus resultados y tienen el 100% de efectividad o de positividad en la identificación. Mientras que la genética es más caro, son más procedimientos, tarda más los resultados y con un 99,9% de positividad. Miren qué valiosos son los métodos odontológicos dentro de la criminalística. Vamos a hablar del bracito del daño corporal, rápido, pero para que sepan de qué se trata. Valoración del daño corporal, les había dicho. Y no solamente es valorar daños, lesiones dentarias. Recuerden que también nuestra área es la parte de piel, bucomaxilofacial, o sea, también podemos valorar estas lesiones.
Evaluar y valorar. No solamente lesiones, recuerden, de la parte blanda, también las lesiones óseas, como estamos viendo aquí. No solamente lesiones, también secuelas, ¿sí?, que pueden ser incapacitantes o no. Y ahí tenemos que ver, valorar qué grado de incapacidad queda con después de estas lesiones, después de su cicatrización, ¿sí?, cuando están como secuelas. ¿Qué secuelas de? Cuando hablamos de restos óseos, hablamos de antropología forense. Y dentro de esa antropología forense, la parte de antropología física forense, donde, ¿qué nos atañe a nosotros? Esta zona bucomaxilofacial, donde todos estos elementos utilizamos los odontólogos para la identificación antropológica. Pero para eso también tenemos que saber un poquito de lo que se trata la arqueología forense, la bioarqueología. Por ejemplo, yo trabajo para el Juzgado Federal, que es la Justicia Nacional de Argentina, en una causa de lesa humanidad, donde las identificaciones son realizadas justamente por antropología física, y ahora que después intervino el EAF también, que es el equipo de identificación de Argentina, lo hacen con la parte genética de ellos. Pero para trabajar en eso, también en el equipo del laboratorio de bioarqueología está una bioarqueóloga que trabajamos conjuntamente, un médico forense, una entomóloga. Recuerden siempre, no podemos ser todólogos, por lo tanto, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Pero para saber trabajar en equipo con los otros, yo tuve que estudiar también un poco de arqueología y bioarqueología. Eso no me transforma en bioarqueóloga ni arqueóloga, porque son carreras profesionales, universitarias, pero sí conocer un poquito lo que hace mi compañero para no estorbarle, para no arruinar un indicio cuando lo vemos, porque ahí decimos, no, eso mira, fíjate vos, eso es trabajar en equipo. Aprender un poquito de lo que hace el otro, no para volverse odontólogo en este caso, sino para saber qué hace el odontólogo y poder trabajar en equipo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de características morfológicas y morfométricas. Morfológicas, las formas. Morfométricas, las medidas, por las medidas. Donde volvemos de nuevo a la incumbencia. Piezas dentarias y zonas craneales bucomaxilofaciales. Vamos a hablar de la forma, cómo identificamos. Por ejemplo, para determinar o estimar la edad, lo hacemos a través de piezas dentarias, de sus desgastes, de su desarrollo de la raíz, de su tiempo de erupción. Pero también lo podemos hacer multidisciplinariamente, comparando los resultados odontológicos con la osificación carpal, donde ahí nuestro compañero de trabajo va a ser un médico o un antropólogo. La edad también en odontología se puede estimar a través de las suturas craneales, comparando las del cráneo con lo que tenemos nosotros dentro de la boca, que son las suturas del maxilar superior del paladar duro. También podemos determinar o estimar sexo. También trabajamos multidisciplinariamente, porque en lo que es el cráneo, no solamente la forma y todo eso que ya sabemos, sino, por ejemplo, las características, que esto es netamente odontológico, de la forma, tamaño del maxilar inferior,
de la forma de las arcadas dentarias. Y aquí tenemos la afinidad o filiación biológica, como les decía antes, que ya no se dice raza, en donde también, no solamente con formación o conocimientos médicos, como lo hacen a través de la estimación o la determinación de la afinidad con los huesos largos, sino también conjuntamente con los resultados que podamos tener de odontología. La forma de los arcos dentarios, como así también características propias de cada, si es mongoloide o negroide o caucasoide, de elementos dentarios. Las formas que a veces son característicos en uno y otros no existen. ¿Mm? Ya hemos visto identificación por formas. Ahora vamos a ver midiendo. Y ahora ya entramos en números y se llama morfometría. Lo hacemos mediciones a través de los puntos craniométricos, se llama. Estos mismos puntos craniométricos son los que se tienen en cuenta, por ejemplo, para hacer la reconstrucción facial artística. Pero vamos a ver ahora para identificar, por ejemplo, por métodos podemos hacer la talla, estimar la talla, no solamente por huesos largos, midiendo huesos largos, la parte sacra, sino también a través de elementos dentarios. Por ejemplo, el método de Carrea, que es, si no tenemos otros elementos para como ser fémur, vértebras, y tenemos elementos dentarios, con estos 3 elementos dentarios, por supuesto que son un montón de fórmulas, podemos estimar la talla de esa persona. Y quizás lo único que tenemos es un maxilar con esos elementos dentarios. Miren qué importantes son los métodos odontológicos. Y cuando hacemos talleres, generalmente cuando enseñamos antropología física, en la parte esta de identificación, esto es el equipamiento que más o menos tenemos para hacer esos talleres. Por ejemplo, acá se utiliza también placas radiográficas para estimar la edad. Son talleres muy participativos y, como verán, son elementos que son básicos y hay que estudiar desde lo básico. Y luego viene lo digital. Pero entendiendo lo básico, es muy fácil hacer la carga de los datos para tener resultados con aplicaciones. Es lo que tenemos también dentro de las últimas, como habíamos dicho al comienzo, ¿qué es lo último que tenemos para identificar? Este microscopio digital, que sí lo tenemos, y que se enchufa en la computadora o en el celular, y a través de eso se puede ir ampliando la imagen de muchos sectores de elementos óseos para poder tener más facilidad de la descripción para la identificación. Más moderno todavía es este microscopio polarizador que se utiliza para los estudios de microantropología forense. ¿Qué significa esto? Este microscopio es lo que hace identificar o separar lo que es elementos humanos de los que no lo son, porque antes se perdía mucho tiempo y dinero mandando a estudios genéticos a veces restos óseos pequeños que no eran humanos. Con esto facilita justamente esa identificación si es humano o no, y recién se manda a la parte de estudios genéticos.
Estas dos bibliografías son muy buenas en lo que respecta a justamente lesiones óseas en conflictos armados, por ejemplo el primero. Y el otro libro habla justamente de toda la técnica de microantropología forense que yo les explicaba que se hace a través de ese microscopio. Habíamos dicho que para identificar teníamos métodos reconstructivos y comparativos. Entre los reconstructivos, ¿recuerdan los puntos craniométricos? Bueno, eso se usaba para hacer una reconstrucción artística, manual, esos puntos. Y en base a esos puntos, la profundidad y el espesor de las capas musculares, de piel, etcétera, etcétera, y se reconstruía la parte facial. Ahora que tenemos, cargamos todos esos datos encontrados y el resultado sale más rápido imposible en forma digital. Esos son reconstructivos. Comparativos es cuando tenemos que tener algo premortem, por ejemplo, para hacer un reconocimiento y comparar con lo encontrado post-mortem. Si tenemos radiografía o fotografías, o bien una ficha catastral, que son las fichas odontológicas, se utilizan para comparar y para hacer la identificación por métodos comparativos. Y hablando de lo reconstructivo, miren cómo son los procedimientos a tal de ir armando en la computadora, lo que yo le decía, a través de los espesores musculares, etcétera, la fase aproximada de ese cráneo que tenemos para reconstruir. Y la ciencia hace que hasta pueda ser impreso en impresión 3D. Esto es explicar método impresionante, toda una conferencia para explicar esto nada más. Lo que quiero yo es transmitir todo lo que puede hacer un odontólogo forense, por supuesto en equipo, formando parte de un equipo de trabajo. Y aquí son dos brasileros, Paulo Miyamoto y Cicero Moraes, que son los primeros que empezaron a armar esta reconstrucción facial, incursionar en lo que es reconstrucción facial en 3D, y empezaron por hacer la reconstrucción de santos de su país, de Perú, por ejemplo, que tenían cráneos bien completos para poder hacer lo que están viendo ahí, la reconstrucción facial aproximada. Ahora ya son muchas las personas, los profesionales que han incursionado en esta área de reconstrucción facial en 3D. Pero para mí, sobre todo Paulo, que fue parte de mi maestro, y a quien yo seguía más, súper didácticos, con un conocimiento, una formación impresionante. Método de la sonrisa, lo que yo les decía de las fotos, para, si tenemos un cráneo con elementos dentarios, lo vamos a hacer un poco más práctico, y no tenemos una ficha, ni radiografías, ni tenemos una ficha odontológica, un odontograma, pero tenemos fotos de las personas que supuestamente podrían ser. Bueno, hay un método que es odontológico que, por supuesto, son también un montón de medidas, un montón de cosas que se hace el método, que se llama método de sonrisa, para poder identificar lo que encontramos, el cráneo, la fotografía de un cráneo de la parte dentaria, con una fotografía que puede haber tenido esa persona supuestamente desaparecida.
Este es un caso de una señorita que desapareció en el 2013, el caso es María Cash, que se desapareció justamente en la zona norte de la Argentina, cerca de Bolivia, y se encontró en algún momento un cráneo en Bolivia y se hizo justamente, ven, con una foto de ella, el método este de la sonrisa con este pedacito del cráneo, o sea, este sector es el que se estaba eh, tratando de comparar a ver si era lo mismo, y por más que ustedes ven que es muy similar, pues resulta que no correspondía ese cráneo a María Cash. Miren la precisión con la cual se tiene que trabajar. Y aquí tenemos otros métodos, ya habíamos hablado de ficha odontológica, la keiloscopía, que es sobre las huellas. Vamos a empezar a utilizar la palabra huella. Después van a ver por qué. Las huellas labiales, la rugoscopía es las huellas que hay en el paladar duro, esas crestitas que tenemos en el paladar en la parte de adelante. El estudio de esas crestas palatinas se llama rugoscopía. Genética, que ya más o menos habíamos hablado y que en odontología lo podemos obtener de las piezas dentarias al ADN o de la saliva. Senos frontales, lo que tenemos acá en esta zona, en la parte superior y entre medio de las órbitas, y la superposición fotoradiográfica, que es superponer una foto de una persona con una radiografía de un cráneo. Más o menos como esto, con una foto comparar. Vamos a hablar un poquito de esto. Huellas. Habíamos dicho que las fichas odontológicas que las hacíamos a mano, ahora todo se digitaliza y se compara premortem, postmortem. No solamente la parte de elementos dentarios ausentes, sino también se digitaliza la parte de radiografía, la imagenología. ¿Con quién trabajamos así? Con informática forense. Nosotros sabemos odontología, pero los de criminalística, ustedes, los que hacen informática forense, trabajamos conjuntamente. También se hace el cargado de lo que se llama ficha periodontal, que son el estudio de los tejidos que están alrededor de las piezas dentarias. Todo eso se carga informáticamente y se obtienen los resultados digitalmente. Este es un caso en el que se había desaparecido una persona, se encuentra este cráneo, esta es la hija de esa persona, y resulta que después los peritos de la universidad, en este caso, pero comparando, método comparativo, la ficha catastral, ficha odontológica, un odontograma que tenía el odontólogo que había atendido a esa persona desaparecida, concordaba con el cráneo que se había encontrado. Así fue identificado y había sido un homicidio. Se identificó por método odontológico. A través de las piezas dentarias, la identidad del cuerpo, la identificación. Y tenemos también que actuamos cuando en cadáveres, en diferentes etapas de descomposición. Esqueletizados, putrefactos, quemados, calcinados, saponificados, momificados, aquí momificados, y en las catástrofes. Aquí
en este caso de calcificados, que no es lo mismo que quemados, calcificado hay mayor temperatura y mayor destrucción. ¿Por qué es el odontólogo tan importante? Ya lo vamos a ver, pero porque los únicos elementos que a veces sobreviven a todo eso o que se encuentran en las calcificaciones son los elementos dentarios. Aquí, bueno, ya lo habíamos dicho, pero la identificación de momias, en este caso de la edad, por métodos que subimos la edad. Aquí vemos cómo actuamos en esqueletizado. Y está precioso. Toda una sola pieza, pero también en esto. Donde aquí ven que son enterramientos múltiples, pero superficie. Aquí es más fácil de trabajar que como les había contado en esto a profundidad de 40 metros y desordenados, que también son entierros múltiples, pero desordenados y en profundidad. Este caso, por ejemplo, es en superficie. Y aquí lo que le decía de las temperaturas, los carbonizados, donde imagínense el olor que hay en ese sector. ¿Y por qué les pongo esta tablita? Porque hay muchas tablas que nos hablan de los cambios que sufren las piezas dentarias, las obturaciones con diferentes materiales, los implantes, los pernos y coronas, las prótesis fijas y removibles, y cómo van reaccionando en diferentes temperaturas. De acuerdo a cómo encontramos esos elementos dentarios o las prótesis fijas o removibles, nos da una pauta de a la temperatura que estaban, pero también es lo único que queda para identificar. ¿Por qué les puse? Porque aquí esta tabla dice, miren, a los 1000 grados todavía existen pequeñas porciones de corona, pero los elementos óseos desaparecieron. Y con eso quizás se puede identificar. Recuerden que los hornos crematorios están entre 800 y 1000 las temperaturas, o sea que a veces hay elementos dentarios que resisten a esas altas temperaturas también. Bueno, y mientras nosotros tratamos de identificar en lo que ya se está desapareciendo, este buen señor, colega mío de México, el doctor Cárdenas, rehidrata los cadáveres. ¿Para qué? Para que vuelvan a su estado más o menos original las huellas digitales, pero también todo el resto del organismo, como lo ven aquí, en donde no solamente se pueden tener datos para identificarlo, se puede ver lesiones premortem, tatuajes que habían desaparecido al deshidratarse el cadáver. Al rehidratarse, vuelven a aparecer todo eso que nos facilitan la identificación. Y habíamos dicho también sobre que actuamos en desastres en masa. Y siempre nos imaginamos, cuando decimos desastre, un accidente de aviación, un tsunami, un terremoto, un gran incendio, un tornado, pero también es considerado desastres en masa cuando en un vehículo van 4 personas o más. También se interviene en esos casos. Es muy importante la actuación del odontólogo para la identificación.
aplicación. Por ejemplo, esto se enseña en los talleres. Esta es la primera imagen de esta aplicación que se llama WinNID 3, que es el que se utilizó para la identificación de cadáveres en el tsunami de Chile, ya hace muchos años. Con esta aplicación, con este programa, se pudo comparar fichas antemortem con los postmortem y la identificación fue mucho más rápida que hacerlo a mano o por antropología, por ejemplo, acá netamente odontológico. Y decimos desastre, y los desastres biológicos como la pandemia también actuamos. ¿Cómo? Podrán recordar que cuando no se identificaba, algunos países decían que sí se podía hacer cremación y otros daban la opción se puede cremar o no cremar, pero resulta de que cuando era COVID positivo y no estaban identificados, no se podía cremar, porque tenían que ser identificados, pero resulta de que no se podía practicar todos los métodos por la dificultad del contagio. Entonces, ¿qué se hacía en ese momento? Fosas sepultura, pero no no una fosa común, sino fosas de sepultura temporarias. Eso quiere decir que después se desenterraban esas personas y esos cadáveres para ser identificados. A nivel internacional, lo que se habla de gestión de cadáveres, y ahí tenemos a la Cruz Roja, donde dentro de todo el protocolo de la Cruz Roja está el anexo 2, que nos habla de la parte de el cargado de datos para identificar a través de métodos odontológicos. Y en ese cargado de datos, como les había comentado, ya me adelanté, como les comenté recién, sobre, no es solamente cargar datos de las piezas dentarias, de los elementos paradentarios, de la parte periodontal se llama, sino también la parte de imagenología. Estas son las placas pequeñas, se llaman periapicales, pero también se puede hacer el cargado de estas grandes, que son las panorámicas, se llaman. Pero también ahora, resonancias, tomografías, y no solamente eso, podemos imprimirlo en 3D y trabajar con esas y con ese material para poder compararlo o verlo más detalladamente en la mano. Qué bárbaro, ¿no? Los adelantos de la ciencia. Y dijimos que también actuábamos en vivos. ¿Y para qué actuamos en vivo? ¿Cuándo? Cuando han perdido la memoria, cuando son no tienen documentación, indocumentados, o no quieren hacer ver la documentación, entonces los podemos identificar por métodos odontológicos. ¿Y qué significa esta imagen? Recuerden que por métodos odontológicos podríamos precisar la edad en más o menos, si tenemos un rango de inseguridad, más o menos 3 meses. ¿Y qué significa para la justicia esto? Si es mayor o menor de edad. Si es punible o no. ¿Con qué? Con solamente estas radiografías. Se saca una radiografía a la persona que se está dudando la edad, y con estas placas radiográficas
Un odontólogo en 5 minutos les dice qué edad aproximadamente. Fantástico, ¿no? Ahí tenemos los senos frontales. Miren, diferentes tamaños, diferentes formas. No se repiten en ninguna persona. Y ahora, antes lo hacíamos con radiografía, 2 dimensiones, alto y ancho. Ahora tenemos profundidad, volumen, con las tomografías. Y hasta lo podemos imprimir. Fantástico. Marcas de mordedura. Recuerdan que había dicho que en objetos también, pero a veces esas marcas de mordeduras no es solamente en objetos, que también los de criminalística, y si entran al lugar del hecho y ven marcas, a veces caen y queda la marca de los dientes en una mesa, por ejemplo, o en algún objeto, o bien en alguna fruta. Pero ¿qué pasa con esto? También esto lo hacíamos a mano antes. Ya vamos a ver qué se hace ahora. Pero primero que todo, cuando vemos una marca de mordedura, tenemos que saber identificar si es de humano o de animal. Por lo tanto, ahí podemos trabajar conjuntamente con un perito veterinario. Pero no solamente eso, que sea humano o animal. ¿Es de defensa o de ataque? También tenemos que poner en nuestro informe y saber diferenciar dónde está, en qué parte del cuerpo. Si lo tiene en la zona del pecho, por ejemplo, se sabe que es de ataque. Pero si alguien lo tiene en el antebrazo, puede ser de defensa. Todo eso parte de lo que tenemos que informar. Ver las formas de la arcada, si coincide con el supuesto agresor o víctima o victimario. Todo eso se mide. Todo esto que aquí vemos, una marquita de esa profundidad y de esa tensión, sí, pero también puede haber lesiones conjuntamente con esa mordida, con esas marcas de mordedura. Y aquí la importancia de los que entran primero, ustedes. Nosotros decimos, ustedes también, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos pronto. Agradecemos el valioso aporte brindado en esta conferencia. Ahora, pasamos al tiempo de preguntas.
Esta sesión ha finalizado.